buenos días, Carlos. La primera consideración es que los venezolanos no estamos solos. Eso vale la pena subrayarlo porque muchos sectores del país han evocado los episodios en los que Venezuela dejó una impronta de solidaridad, de apoyo moral a muchos pueblos que fueron perseguidos por gobiernos o regímenes autoritarios, como ocurrió en Chile, por ejemplo. Aquí en Venezuela, hasta los descendientes de Salvador Allende fueron bien acogidos. En la colonia Tovar de Venezuela se celebraron reuniones de los distintos grupos políticos y desde Venezuela se los estimulaba para que se diera la concertación. ¿Cuántos colombianos, cuántos peruanos, cuántos argentinos, cuántos españoles, para citar solo a algunas nacionalidades, no encontraron un cielo que les diera luz, les diera esperanza? Los venezolanos, cuando hemos estado tan perseguidos, tan atropellados, porque lo que confirmaron los expresidentes Santos, el presidente Pastrana, el presidente Piñera de Chile, el presidente Calderón de México, es que en Venezuela realmente se están violando los derechos humanos. No solamente el tema de los presos políticos, es que cuando los expresidentes se recorrieron Caracas, veían las colas y preguntaban, pero esto que es hay aquí se presenta un cantante, hay aquí un espectáculo. No, esa es la cola. No es lo mismo que tú eches el cuento afuera, que tú leas las noticias por televisión, que vivirla y confirmar que es verdad, que es cierto lo que se viene diciendo con el tema del desabastecimiento, con el tema de la inseguridad. Esas noticias que todos los días están en los noticieros de televisión, en las páginas rojas de los medios de comunicación, las lamentamos, porque es la tinta roja que revela la desgracia en la que padecen y viven miles de venezolanos. Y mientras esto ocurre, Nicolás Maduro, que ayer vino a visitar Venezuela, y lo digo pues una manera de interpretar lo que está diciendo el pueblo, se la pasó viajando, se fue a Arabia Saudita a darle el pésame a los descendientes del rey de Arabia Saudita que murió, cuando aquí han muerto por lo menos más de 250.000 personas en los últimos años, y tienen hijos, tienen huérfanos, tienen viudas, tienen viudos, y aquí en Venezuela sigue sin aparecer la leche, sigue sin aparecer el arroz, sigue sin aparecer la pasta, sigue sin aparecer el aceite, y cuando aparece los costos son realmente altísimos. Esos son los verdaderos problemas terrenales que tiene que resolver un gobierno. Tú puedes tener una corbata, puedes tener un carro, el que lo tiene, bueno, pero si no tienes comida, si no tienes cómo desayunar, si no tienes cómo almorzar, si no tienes cómo cenar, y si además si sales de la casa a ver cómo consigues comida y lo que te consigues es un tipo con una pistola que te atraca, eso es una gran desgracia. Ahora, el gobierno insiste en señalar que el responsable de esto es algo que conceptualiza como la guerra económica. ¿La gente cree eso de la guerra económica? No, porque el venezolano es inteligente, el venezolano tiene que recordar que lo que estamos padeciendo es la consecuencia del desmoronamiento de los sectores productivos del país. Hemos hecho un poquito de memoria, Carlos. Por ejemplo, el gobierno comenzó aquella campaña de las expropiaciones, de las confiscaciones, de las invasiones. La gente tiene memoria y no se olvida de aquella campaña de los fundos zamoranos, los gallineros verticales, la ruta de la empanada, los cultivos organopónicos. Se invirtieron miles de millones de bolívares aquí mismo en la avenida Bolívar de Caracas, se hicieron unas cadenas, se presentaron allí que una siembra de pimentón, de tomate, que con eso íbamos a resolver la actividad agropecuaria. Me decía José Quiterio Mato, un productor de Valle de la Pascua, que ellos no estaban esperando que el gobierno les diera real, simplemente que permitieran, por ejemplo, que Agroisleña, que antes les daba el crédito, les daba el financiamiento, les daba la semilla certificada, les compraba la cosecha, les ayudaba a comercializar, bueno, eso lo eliminaron. Entonces, cuando el gobierno destruye la producción nacional y comienza a importar, ¿qué ocurre? Que cuando se acaban los dólares o cuando se disminuyen los ingresos por venta de petróleo, se presenta esta situación que ni siembran aquí, ni tienen cómo pagar. ¿Tú crees que las colas no se van a acabar definitivamente? Es que las colas no se van a acabar porque el gobierno coloque allí un sapo cooperante o diga con un efectivo militar
que el que respire, el que se queje, lo van a meter preso. Las colas se acaban con producción. Las colas se van a acabar en Venezuela cuando usemos los recursos petroleros de Venezuela para desarrollar... Pero eso es reinsertar al sector privado dentro de la aquí lo que hay que del aparato productivo, normalizar el tema de la titularidad de la tierra. El Estado tiene tierra suficiente para que la gente tenga la posibilidad de sembrar, devolverle a la gente incentivos o darle incentivos, estímulos, crédito oportuno, precios justos, posibilidades de comerciar, que la gente tenga luz eléctrica, que la gente tenga los insumos, el fertilizante. Eso es lo que hay que resolver. Ese cuento de la guerra económica viene desde el año pasado. Ahora, el gobierno desestima la crisis, no acepta que hay una crisis. Pero es que la crisis la tiene en la propia base de lo que es el chavismo. Los venezolanos estamos unidos porque más del 90% de los venezolanos estamos insatisfechos con esta tragedia. Y lo que tenemos es que convertir esta indignación en una gran oportunidad. Que esta crisis con sus dificultades represente la posibilidad de que Venezuela se una, de que Venezuela tenga un gobierno que pueda presentar resultados concretos lo antes posible, recuperando las instituciones públicas, recuperando la economía nacional, devolviéndole a los venezolanos la posibilidad de tener un empleo con calidad, con ingresos, con bolívares, con los cuales puedan comprar la comida, los medicamentos, garantizar la educación de sus hijos. En definitiva, que podamos convertirnos en lo que podemos ser, un país puntero de la economía latinoamericana. Pero eso requeriría, te diría cualquiera, es un nuevo gobierno. Es que lo que no sirve se vota. Si tú abres la cocina, la nevera de tu casa y tienes allí un tomate que está podrido, lo tienes que votar. Este es un gobierno sobre el que pesan... ¿Le llegó su tiempo este gobierno? Bueno, que son más de 15 años y Nicolás Maduro ya no tiene excusas como justificar. ¿En qué cabeza cabe alguien que venga del Medio Oriente diciendo que Venezuela va a resolver el desabastecimiento de los países árabes? Pero bueno, si aquí las vacas no dan ni lástima, no dan leche, no dan lástima, lo que dan es lástima. Si aquí en los cultivos que antes daban maíz, sorgo, arroz, café, lo que hay es rastrojo, ¿cómo tú puedes engañar y burlarte del mundo y de los venezolanos de que tú vas a resolver el problema alimentario con el concepto de la revolución? Y el problema no son los precios del petróleo. Cualquier país del mundo, Carlos, se me tiraría al piso por lo que está recibiendo Venezuela, más de 80 millones de dólares diarios, ahorita aún con el precio a 40. Ahora, si tú te robas ese dinero, si tú lo malbaratas, si tú lo despilfarras y si tú lo regalas, si regalas el petróleo, no alcanza el petróleo ni a 80, ni a 100, ni a 120, de allí que es un problema de mala administración. Bueno, Antonio, muchas gracias. Finalmente, rapidito, ¿hacia dónde vamos? Hacia la recuperación de Venezuela. Soy un preocupado optimista. Y la unidad de todos los venezolanos, que la gente sepa que estamos en capacidad de presentar una alternativa de país, convocando a todos los sectores de la vida nacional. Hago un llamado a todas las instituciones, a la Fuerza Armada Nacional, a los movimientos religiosos, a los estudiantes, a los productores, a los comerciantes, a los líderes comunitarios, a los dirigentes políticos. Esta es la hora de la unidad por Venezuela, siguiendo el camino de la Constitución Nacional. Bien, gracias.